Primera epístola a Timoteo, en su capítulo 2, vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos el día de hoy. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. Hermanos, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades, mis amados hermanos, los días miércoles a las 8 de la noche. Recordamos que tenemos nuestro culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. Asimismo, los días viernes a las 8 de la noche, nuestro estudio bíblico. Seguimos estudiando el libro de los Salmos, pero particularmente este domingo tenemos el conversatorio, ¿cierto? ¿No? Sí. Viernes. Este viernes a las 8, conversatorio del libro. Espero que puedan leerlo. Y bueno, el día de hoy, guardando este hermoso día del Señor, desde las 11 de la mañana en el culto general y terminando después de una serie de estudios a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico. Amén. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy que tiene por título Exhortados a orar. Quizás es importante siempre recordar el contexto. Estamos introduciendo el capítulo número 2 de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Recordamos que hay un contexto ahí, ¿no? El apóstol Pablo le encarga a Timoteo que vaya a solucionar un problema en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de los Efesios habían hombres que se creían básicamente doctores de la ley, que estaban engañando, desviando por medio de una doctrina falsa a los hermanos, y el apóstol Pablo le encarga, ¿no?, a Timoteo que vaya a hacerse cargo de ello. Pero va a aprovechar el apóstol Pablo de dar una serie de exhortaciones. Y ahí nosotros tenemos la palabra de Dios para poder verla, mirarnos en el espejo y entender, ¿no?, crecer en lo que es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para sus hijos, qué es lo que Dios quiere que hagamos, y lo encontramos justamente en la palabra. Así el apóstol Pablo, en la última parte del capítulo 1, lo que hablamos la semana pasada, había exhortado a Timoteo para que militara la buena milicia. Espero que se acuerde de eso. De que fuera un hombre valiente para llevar a cabo entonces esta vida de la fe, que fuera cimentada en la verdad y en limpia conciencia. Que este hombre se preocupara de caminar por las sendas de la palabra del Señor, pero que se esforzara en ello, como un militar, ¿cierto? Que se comportara como hombre. Bueno, esto es el fin del capítulo 1 y ahora nos introducimos al capítulo 2, donde lo que vamos a encontrar es justamente otra exhortación importante para la iglesia de Cristo. Vamos al texto entonces para poder ir a lo que el apóstol Pablo llama. Dice así en el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí el apóstol introduce un tema, hermanos, de gran importancia. Y nosotros podemos inferir que es de gran importancia porque él dice exhorto ante todo. Este ante todo es algo importante, ¿no? Él mismo lo dice. Es como si dijera, quizá en el español normal es, miren, antes de que pudieras hablar de otras cosas, quiero hablar de algo sumamente importante. Entonces tengo una exhortación que darles. ¿Cuál es la exhortación que evidentemente se ve ahí? Es que espera, llama a los creyentes a que puedan hacer oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ya sabemos que estas cuatro acepciones, ¿no?, estas cuatro formas de expresar algo apuntan básicamente a lo mismo: a orar. A orar con rogativas, las oraciones que son obviamente estas oraciones, orando en peticiones y con acción de gracia, lo que vendría a ser con gratitud, ¿no? Ahora, yo creo que no, esto es como del ABC, o los primeros rudimentos de la fe. El poder entender que nosotros necesitamos orar. Lo irónico es que, hermanos,
Si hay algo que le cuesta al creyente es orar. Nos cuesta apartar los tiempos. Cuando estamos súper bien, básicamente como que se nos olvida orar. Quizás pudiéramos justificarnos con una serie de elementos, ¿no? La vida muy ajetreada, no tenemos tiempo, los jóvenes tienen estudio y que llegamos y tenemos ciertas cosas que hacer, pero hermanos, si hay algo en lo que quizás todo creyente va a estar de acuerdo es que la oración es ultra, hiper, mega, total y absolutamente necesaria para la vida del creyente. Y el Señor muchas veces nos conduce o nos lleva a lugares bien amargos, donde nosotros ahí en esos tiempos somos formados, podríamos decir, y disfrutamos de las bendiciones de la oración. Porque llegamos a ese lugar como el siervo que brama por las aguas, llegamos a ese lugar ya destruidos. Y ahí entonces, cuando oramos de esa manera, claramente podemos ver la bondad, lo precioso de que es orar. Ahora, qué, qué absurdo es el hombre, qué desviados estamos, hermanos, que no podemos ver que esto es un deleite que pudiéramos tener siempre. Ahora, el apóstol llama a los creyentes y llama a todos, porque aquí esta es la palabra del Señor para todos, llama a todos los creyentes a orar. Y si llama a todos los creyentes a orar, hermano, podemos decir que es algo que históricamente le ha faltado a la iglesia. Mientras la iglesia es más perseguida, más ora. Mientras la iglesia más sufre, más ora. Mientras la iglesia tiene más necesidades, más ora. De manera personal, el creyente, mientras más triste está, más ora. Mientras el creyente más ahogado en deudas está, más ora. Mientras el creyente más decepcionado está, más ora. O sea, desde esa perspectiva, el dolor quizás viene a ser una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a disfrutar este tiempo en oración con el Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo llama a exhortar aquí a los hermanos en Éfeso, pero particularmente los llama a orar por un motivo. Ahí dice claramente el texto. El motivo para orar, ¿cierto? Es que estas oraciones vayan dirigidas en pos de los hombres, de todos los hombres. Generalmente esto también nos puede ayudar en algo. Nosotros nos vamos a las rodillas y oramos. Y bueno, las mujeres son de varias palabras, ¿no? Las mujeres pueden estar hablando y hablando una hora y a veces uno no entiende cómo una mujer puede orar una hora. Para los hombres somos mucho más pragmáticos, rápidos, simples, ¿cierto? Al punto y el hombre puede orar 10 minutos y ya no haya que decir. Yo estoy seguro que a todo el hombre le ha pasado eso. Pero aquí encontramos quizá un elemento importante. Motivos y lugares donde dirigir nuestra oración nos faltan. Lo que pasa es que cuando oramos muchas veces mecánicamente, pero nuestro corazón no está realmente en los motivos por los cuales orar. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta motivos por los cuales orar. Y cuando él dice todos los hombres, nos da un espectro bien grande, ¿no? Porque hombres hay muchos. Y formas de dirigirlos, de seccionarlos para orar por ellos, hay muchas formas. Y por tanto, desde esa perspectiva, nosotros pudiéramos estar orando mucho tiempo. Porque, hermanos, ¿por qué no orar por mi vecino? Orar por mi vecino. Puedo orar por mi compañero de trabajo, mi jefe, mi subordinado. Puedo orar ¿por qué no? Por mis amigos de infancia. Puedo orar por mis familiares. Pudiera orar también porque hoy día tenemos mucho acceso, vemos las redes sociales. ¿Por qué no cuando vemos las dificultades que este mundo está pasando, no orar por ellos? Hoy día particularmente sabemos que en Venezuela ha pasado un terremoto y hay mucha gente ahí. ¿Por qué no orar por ellos? Pregúntese esto, ¿cuántos de nosotros hemos estado orando por nuestros hermanos en Venezuela? O por los hombres en Venezuela, por esa nación. Estoy seguro que estamos más al tanto de lo que pasa en el mundial, de lo que debería ser estar viendo las necesidades del mundo. ¿Por qué no orar por la iglesia perseguida por excelencia? ¿Por qué no orar por nuestros hermanos, por la proclamación del Evangelio, por este país, hermanos? ¿Por qué no orar
hay un montón de motivos, ¿no? Porque orar por, no sé, la persona que usted va al negocio y la atiende, el casero de la feria, ¿por qué no orar por ellos? El apóstol llama aquí a los creyentes a orar por todo el mundo y derechamente el corazón de todos los creyentes debería estar en orar por los hombres. ¿Por qué? Y aquí vamos a darnos cuenta de que el contexto apunta a un motivo, ¿no?, de la oración, y que tiene que ver con la salvación de ellos. Lamentablemente tenemos que, o lo que tenemos que hacer es orar por todos los hombres, pero particularmente enfocándonos en su salvación. En que el Señor también, porque a su iglesia no la guarde, o sea, que la guarde, ¿cierto? Pero lamentablemente nosotros vivimos en un mundo evangélico eh, lamentablemente lleno de show. Y yo estoy seguro que nos ha pasado a nosotros, los que vamos a predicar a la feria y ven que somos evangélicos. ¿A cuántos de ustedes le han pedido que oren que oren por ellos? ¿Y por qué? Porque culturalmente la oración se ha transformado en una especie de show, ¿no? Se levanta y empezamos a orar y proclamar y orar en voz alta, más casi como los fariseos del tiempo de Jesús, de los cuales Jesús dijo: ellos no se preocupen de ellos porque ellos tienen su recompensa, el ser vistos. Cuando alguien viene a orar, nosotros podemos orar, pero de una manera humilde, entendida, y por qué no acompañar o llevar esa oración a nuestra intimidad, ¿cierto? Sacándonos un poquito del show, de poner manos y hacer bulla. Eso, hermanos, lamentablemente es como una contaminación que tenemos. Pero, hermanos, motivos para orar por ellos sí tenemos. Cuando usted entonces salga a proclamar el Evangelio y pueda predicarle a ellos, no solamente les predique, anote su nombre. Y cuando usted esté en la noche, entonces ore por su alma. Ore porque el Señor pueda hacer algo con esa predicación, para que efectivamente pueda haber entrado en su corazón. De hecho, ¿por qué no oremos en las semanas para que el Señor nos prepare para... También esto se hace mucho, ¿no? Vamos a predicar iglesia y aquí antes se hace un show de vamos a orar y predicar y proclamar cosas. Hermanos, pero usted puede orar todos los días para que el Señor le prepare, para que el Señor le ayude, le guíe, ponga pasión, amor, misericordia, entendimiento para que pueda predicar. Y el domingo usted ya venga hiper orado a ese lugar. No tiene para qué entonces esperar que básicamente el pastor de la iglesia o el oficial de la iglesia ore en ese momento para prepararlo. El creyente debe orar siempre. De hecho, el mandamiento del Señor es orar sin cesar. Y nosotros hoy día que vivimos tiempos, podríamos decir, muy rápidos, tenemos que aprovechar las instancias de orar. Siempre hay instancias, siempre hay tiempos. Hay que hacerlos. Nos cuesta, pero hay que hacerlos. Ahora bien, el apóstol Pablo, en este llamado a la iglesia a orar por los hombres, va a también especificar algo que no podemos pasar por alto. Esto está en el versículo 2. Dice, y lo pone como un punto y coma, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Añadiendo, ¿cierto?, que hay que orar por todos los hombres, el apóstol Pablo va a enfatizar particularmente un grupo de personas. A aquellos que están en eminencia, reyes, podríamos llevarlo al día de hoy, presidentes. Y de manera muy triste podríamos decir dictadores. Podríamos decir regentes. Podríamos hablar de cualquier figura, ¿no?, política que se hace cargo de una nación. Aquí, ojo, el apóstol Pablo no está llamando a distinguir si aquel que está en eminencia es digno o no es digno de la oración. Nos llama el apóstol Pablo y nos dice, miren, oremos por los reyes siempre y cuando estos sean buenos. De hecho, es más, en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe, estaba Nerón como emperador y no era alguien que quizás sea de nuestro agrado y por lo menos del agrado de los creyentes, ¿no? Y él dice, oren por ellos, independiente de quiénes sean. Por tanto, el llamado quizás a los hermanos que están hoy día en situaciones gobernados por verdaderos tiranos, el llamado es el mismo. Los hermanos, no sé, de Nicaragua son llamados a orar por Daniel Ortega, creo que se llama, un hombre que tiene sometida a esa nación. Los que están en Corea del Norte, que oren por Kim Jong-un.
Incluso los hermanos en China, que sabemos que los hermanos en China están perseguidos por Xi Jinping. O sea, independiente de los hermanos en todo el mundo son llamados a orar por sus líderes. Ahora, el motivo de orar, ya sabemos que primariamente podríamos ser enfocar en su salvación. Nosotros tenemos que orar. Hace quizá un poco meses teníamos un presidente que estoy seguro que no era del agrado de nadie, pero eso no nos quitaba la obligación de orar por él. Y no solamente por su alma, sino que por el motivo que el apóstol Pablo dice, para que los creyentes pudiéramos vivir en quietud, para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir reposadamente. O sea, la necesidad de la oración de los creyentes es orar por sus autoridades. Desde el fondo podríamos decir orar por sus almas, porque hermanos, tenemos que reconocer algo, no hay nadie lo suficientemente malo que no pueda ser perdonado por el Señor. No hay ni siquiera, y tampoco no hay nadie lo suficientemente bueno que no necesite al Señor. Todos necesitan de Cristo. Y por tanto, en primera instancia podríamos decir que los creyentes, incluso a pesar de que sea un opresor, debe orar por sus líderes. Y también por orar, ¿no? Orar para que el cristianismo pueda, de alguna manera, entonces, vivirse en libertad. Y la historia nos muestra, hermanos, una historia o un evento, no un evento, unos años, ¿no? Un fenómeno que podría decirse que se vio en los primeros 3 años del cristianismo. Como ustedes bien saben, cuando nace el cristianismo, estaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se encargó de perseguir cruelmente a los cristianos. Se hicieron de las atrocidades más grandes de la historia a personas solamente por profesar la fe cristiana. Y nosotros vemos que la estrategia de los cristianos no fue levantarse en armas contra el imperio. Nunca fue esa. Lo que hizo la iglesia cristiana fue perseverar, y podemos entender que, siguiendo las exhortaciones de esto, oraba por sus líderes, y el mundo, como se conocía, sufrió una transformación. Una transformación desde que el cristianismo era perseguido a transformarse en una religión oficial del imperio, ¿no? Las consecuencias de esto y todo lo que la transformación no nos viene al caso. El punto es que la forma de luchar de los creyentes eran las rodillas. Y eso es una verdad quizás muy dura, pero eso realmente es lo que manifiesta el carácter de Cristo, hermanos. El sufrir. En todos nosotros hay celos, ¿cierto? Y queremos levantar la arma, y básicamente si las cosas están, vamos a hacer una revolución. El cristiano no es llamado a hacer eso. El cristiano es llamado a orar. Recuerdo la historia de un predicador, no recuerdo el nombre, pero sé que se dio, si es que no me equivoco, en la Bulgaria comunista. Es una historia que quizás usted la vio en algún Reels de que andaba circulando hace muchos años de la fe. Era un hombre que era un pastor, al cual se le prohibía orar, se encarceló por su fe, y sus carceleros le prohibían orar. Y cada vez que lo veían orando, lo torturaban, le pegaban. Pero este hombre, que era un creyente, seguía orando, y lo golpeaban y seguía orando. Y la historia cuenta que en un momento era tanto la insistencia del hombre que el carcelero le pregunta, ¿por qué está orando? ¿Quién en su sano juicio? ¿Cuál es el motivo de tu oración? Y el hombre le dice, yo estoy orando por ti. Eso debe haber roto a ese hombre. Puede ser el hombre más duro del mundo, pero eso lo debe haber roto, lo debe haber partido. Y hermanos, así el cristianismo ha luchado sus luchas históricamente. Así, eso manifiesta el carácter de los creyentes. Y lo que el apóstol Pablo está llamando ahí es justamente esto. A la iglesia, para que deje que Dios pelee sus batallas. Si bien el hombre puede hacer cosas y es necesario que el hombre haga podríamos decir, lo posible, el que hace lo imposible, el que está detrás es Dios. Las rodillas son, podríamos decir, el lugar de batalla por excelencia de los creyentes. Nosotros peleamos nuestras batallas en las rodillas. Tenemos acción, hay una acción lícita, ¿sí? ¿Cierto?
Alguien va a decir, "Pues, es que yo tengo problemas económicos". Bueno, trabaje, no estoy diciendo que no trabaje. Ore y trabaje. Pero aquí estamos hablando de persecución, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de hombres y lo vemos hoy día a día en Nigeria, por ejemplo, cómo nuestros hermanos son asesinados. Y hermanos, por muy duro que sea, el lugar, ¿no?, de los creyentes es seguir orando por ellos. Y de hecho, la misión de mis hermanos en Nigeria es seguir orando a pesar de que sigan matándonos. Suena duro. Pero el llamado a los hermanos en Nigeria no es levantarse en armas. Nunca ha sido esa la intención ni lo que la Escritura enseña. El apóstol Pablo llama a los creyentes a que oren por los que están en eminencias para que ellos puedan entonces vivir en quietud, para que ellos puedan desarrollar su fe. Ahora, viene a ser irónico, ¿no? Que mientras más libertad hay en una sociedad, más flojera hay de la iglesia. Porque los hermanos que están sufriendo persecuciones y que derechamente han declarado, ya mi vida no importa porque ahora yo vivo para Cristo. Ellos, a pesar de ser perseguidos, salen y predican a escondidas y son casi, podríamos decir, hay una palabra, temerarios, casi temerarios, ¿no?, para poder ir y predicar, porque ellos saben que al predicar arriesgan sus vidas, pero lo hacen, hermanos. Y qué triste ver a la iglesia occidental, la iglesia de que estamos cómodos nosotros, de que los motivos que ponemos para no predicar son: me quedé dormido, tengo frío, tuve una semana muy ajetreada, no tengo ganas. Y nunca me voy a cansar de decirlo, el cristianismo de Occidente, a la luz del verdadero cristianismo, es un cristianismo de juguete, un pasatiempo. Es triste decirlo, pero es la realidad. Creyentes históricamente han entregado su vida, han puesto en riesgo su vida por la proclamación del Evangelio. Y lo hacen, hermanos, con unos corazones entregados. Aquí los hermanos en el primer siglo también sabemos que sufrieron persecución. El apóstol Pablo habla de sus padecimientos. Pero esos padecimientos no lo detuvieron. Y ojo que el apóstol Pablo podría haber sido el hombre más de los revolucionarios del mundo para levantarse a un grupo de hombres para pelear contra el imperio. Pero ¿qué hizo él? Él siguió enseñando, hermanos, del amor y del perdón. Cuesta, ¿no? Cuesta, porque eso nos hace bajar la guardia. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y seguir orando entonces por todos los hombres. Ahora, dice el apóstol Pablo, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ante los ojos de Dios, la oración de sus hijos para esta paz, para que podamos vivir reposadamente, es algo que agrada a su corazón. Dios se agrada cuando su pueblo ora. Dios se agrada de que los creyentes se arrodillen y dejen las cosas en sus manos. Y a su vez, hermanos, lo que hace es que cuando hay una nación donde hay paz, podríamos hablar de muchas formas en las cuales la proclamación del Evangelio se hace más fácil. Y con ello, entonces, la oportunidad de salvación para los hombres es mayor, podríamos decir. ¿Por qué? Porque a mayor proclamación, mayor posibilidad, ¿no?, de que estos escogidos vengan. Como hemos dicho, es irónico que la iglesia no aproveche esto, pero si nosotros tenemos la oportunidad de que en este país podamos libremente proclamar el Evangelio, hágalo, esfuércese, porque estamos hablando del alma de las personas, estamos hablando del destino eterno. Aquí la expresión del apóstol Pablo dice que en el anhelo de Dios está, ¿cierto?, el que todos los hombres vengan al conocimiento, a la salvación. Y ojo que quiero hacer una aclaración, quizás podríamos decir teológica respecto a esto. ¿Por qué? Porque se utiliza textos como este para negar una doctrina, podríamos decir, claramente demostrada en las Escrituras, que es la de la elección incondicional. Dentro de lo que son las doctrinas de la gracia, ¿cierto?, ya sabemos que existe un acróstico, el TULIP, y dentro de eso está la elección incondicional, que es básicamente la elección soberana de Dios para salvar a sus hijos.
Dios elige al hombre, no es que el hombre elija a Dios. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, por personas que defienden doctrinas arminianas, utilizan estos textos para decir, no, 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 aquí Dios es el que elige. Pero vamos a tratar de poder explicar esto. Las escrituras, hermanos, no se pueden interpretar en base a un versículo. Nosotros tenemos que interpretar toda la escritura. Y cuando hablamos de la elección, nosotros podemos ver en la escritura claramente que se enseña abundantemente en la escritura la elección de Dios hacia los hombres. Voy a citar algunos textos. Romanos 9, versículo 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Este texto, Romanos 9, es básicamente una apología a la doctrina de la elección. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban, ojo con esta forma, ordenados para vida eterna. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidieras el Padre en mi nombre, Él os dé. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y podríamos hablar más o menos de 50 textos de la Biblia que apuntan y que enseñan claramente la elección de Dios hacia los hombres. Ahora, ¿por qué entonces encontramos la doctrina de la elección por un lado, que Dios lo que hace es elegir a hombres para salvación, y aquí encontramos al apóstol Pablo declarando que el anhelo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios? Bueno, para esto lo vamos a explicar de una manera, o desde la teología, vamos a explicar, ¿ya? Ahora bien, existe una diferencia cuando hablamos de la voluntad de Dios. No es que Dios tenga muchas voluntades, no, no. Hay una diferencia entre la voluntad soberana o decretiva de Dios, que en términos simples es lo que Dios hace, ¿cierto? Dios lleva a cabo decretos y eso se manifiesta. Dios es el soberano, Dios hace, ¿cierto? Dios decretó hacer la luz, dijo hágase la luz y la luz se hizo. Se hizo evidente la voluntad decretiva de Dios, ahí se manifestó, por un lado. Pero por otro lado existe la voluntad revelada de Dios. Esa voluntad revelada de Dios es un lenguaje que usa Dios, el Espíritu Santo particularmente, para hacerle entender a hombres limitados aspectos de su naturaleza. En otras palabras, podrían ser verdades que encontramos en las Escrituras que no representan literalmente la verdad que Dios quiere decir. Por eso aquí encontramos dos cosas. Primero, la voluntad decretiva de Dios, o soberana, la cual abundantemente está en la Escritura, y es que Dios llama a los hombres como Él quiere, conforme a su verdad, conforme a su voluntad, como lo dice Efesios. Conforme al pleno afecto de su voluntad. Efesios 1. Esa es la voluntad decretiva de Dios, soberana. Él ordena a hombres para la salvación. Él predetermina a hombres para la salvación. Eso es lo que hace. Ahora encontramos entonces la voluntad revelada. Aquí Dios quiere manifestar a los hombres algún aspecto de su naturaleza por medio de esta verdad. Ahora, ¿qué es lo que el hombre entiende respecto al ver que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Es que Dios es bueno, hermanos, y tiene bondad para con los hombres. Lo que quiere decir Dios es que para que el hombre podríamos decir, en sus limitancias pueda entender si es que Dios es amor, él pueda entender, sí, Dios tiene amor para con los hombres, pero no es su voluntad decretada, es su voluntad revelada. Hay situaciones particulares que explican lo mismo y sucede. Cuando usted estudia la Biblia van a encontrarlo. En un momento de la Escritura Dios dice, me arrepentí, pero Dios no se arrepiente. Porque la Escritura dice, Dios no es hombre para arrepentirse. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios se confundió? No, hermanos. Lo que pasa es que una refleja fielmente la voluntad de Dios y quién es Dios, y otro habla de un lenguaje. Es como si Dios nos balbuceara. Porque como somos tan limitados, hermano, ese es el punto. El hombre es tan limitado que para que podamos entender aspectos de Dios, Dios balbucea. Y eso lo hace por medio de la voluntad revelada. ¿Qué entendemos en nosotros? Aterrizando el punto. ¿Qué entendemos nosotros cuando vemos esto? De que efectivamente Dios tiene bondad para con el mundo.
Dios en su bondad muestra, ¿no?, este corazón de favor para el mundo. Y se manifiesta obviamente en todo el mundo. Hoy día nosotros vemos que llueve sobre justos e injustos. Vemos, hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios se derrama sobre todos. Hay una gracia especial, sí, pero hay una gracia sobre todo el mundo. Dios sostiene a todos los hombres. Hoy día todos se levantan. Hay amor, hay una disposición y una manifestación de amor para los hombres. Pero su voluntad decretada es que Dios ordena a los hombres y los predestina antes de la fundación del mundo. Dicho eso, sigamos con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios entonces lo que hace es manifestar ese amor para con ese hombre, con los hombres, con la raza humana, podemos decir. Y lo que hace entonces es enviar a su Hijo. Ya sabemos que Cristo es Dios. Y dice este texto que particularmente bien utilizado cuando se habla de Cristo, el mediador, ¿no? Quizás cuando se ve la confesión de fe para estudiarlo, este texto se usa mucho. Y es que lo que asevera y lo que deja claro el apóstol Pablo es que, hermanos, ¿hay enemistad entre los Dios y los hombres? Es claro que hay enemistad entre Dios y los hombres. El hombre es pecador, Dios es santo, no hay comunión. Pero el hombre puede estar unido a Dios por medio de Cristo. Y no hay otro mediador. En el tiempo de la Reforma se hablaba del solo Cristo, las 5 solas, ¿no? Solus Christus, o solo Cristo, solo por medio de Cristo el hombre puede entonces tener comunión con Dios. No son las obras de los hombres, no son los méritos de los hombres, ni las virtudes de los hombres, es solamente por medio de Cristo. Y el apóstol Pablo entonces dice, tratemos de ver el contexto completo. Oremos para que podamos proclamar el Evangelio, para que haya quietud, para que proclamemos el Evangelio y para que los hombres escuchen del Evangelio y de que escuchen que hay un mediador. Ese es Cristo. Cristo, quien vivió esa vida de perfecta obediencia y santidad, que puede ser el único, y aquí el apóstol Pablo deja claro, Jesucristo, hombre. Lo cual, hermanos, que nosotros que quizás podemos haber estudiado un poquito de teología pactual, quizás algunos van a quedar colgados en esto, pero básicamente es que Cristo tenía que ser 100% hombre para poder ser nuestro representante. Porque, hermanos, si Cristo no era 100% hombre, no podía ser nuestro representante, nuestra cabeza federal, no podía pagar por nuestros pecados. La única forma que Jesucristo pudiera ser nuestro mediador, y aquí ojo con esto, porque habla de la doctrina de la hipostasis de Cristo, es que ese Jesucristo hombre también tiene que ser 100% Dios. La única manera que fuera puente entre Dios y los hombres es que en medio, por ejemplo, estuviera el mediador, que fuera 100% hombre y 100% Dios. Solamente Él puede unirnos. Cristo. Cristo es el único posible mediador. Imagínense que yo, me voy a parar en este escenario, caso excepcional. Hermano, yo me paro como representante de los hombres. Yo nunca pequé, imagínense. Yo nunca pequé. Algo que es absurdo. Pero imagínense que yo nunca pequé. Y yo muero por ustedes. ¿A qué salvaría? A nadie. No salvaría a nadie. Porque ¿qué me falta? Mi naturaleza divina. Sin naturaleza divina no existe. No puedo salvar a nadie. Por eso, hermanos, por eso es necesario aterrizar los conceptos de manera clara y que puedan entonces dar a entender claramente de que Cristo es el único posible mediador entre Dios y los hombres. No hay santos, no hay lumbreras, no hay sabios, no hay ritos, no hay ceremonias, no hay más sacrificios, no hay nada, absolutamente nada que pueda mediar entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. Jesucristo fue dado entonces por Dios para la humanidad, para que el hombre, el ser humano, pudiera alcanzar salvación, de los cuales obviamente
alcanzan salvación, aquellos predestinados para salvación, aquellos que han oído el Evangelio y aquellos que se han arrepentido y creído en Cristo. Y el apóstol Pablo va a terminar de esta manera. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Maestro a los gentiles en fe y verdad. Pablo declara entonces el motivo de su llamado. Ojo con esto, el apóstol Pablo está declarando el motivo de su llamado. Él llama para dar testimonio del sacrificio de Cristo en la cruz, el cual habla la salvación a los hombres. Alude a su llamado como maestro a los gentiles. Alude a su llamado para ir a llevar el mensaje, hermanos. Y esto es justamente muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, yendo a los gentiles, da testimonio de que la salvación está abierta para todos los hombres. La salvación no solamente para los judíos. Y nadie por ser judío salvo, por lo demás. Nadie por ser judío básicamente automáticamente nace salvado. No, no. La salvación es para todos los hombres, de toda raza, toda etnia, todo idioma, indiferente si es hombre o mujer, es para dado de cualquier nación del mundo, solamente cualquier hombre nacido entonces puede llegar a Cristo por medio, o sea, puede llegar a Dios por medio de Cristo, de cualquier lengua, de cualquier lugar, y el apóstol Pablo entonces dice, esta es mi misión. Yo vengo entonces a proclamar el evangelio a toda criatura, siguiendo los lineamientos de Cristo. En Mateo 18. Vayan y prediquen el evangelio a todos, a lo que se mueva. ¿Por qué? Porque la salvación está ahí para todo aquel que cree en Cristo como ese Salvador inmediato. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo continuamente declara su llamado, pero no solamente declara su llamado y el propósito de su llamado, sino que lo que hace es, por medio de su testimonio, lo que hizo, pues, hace 2000 años atrás, lo que hizo, acompañado su testimonio, de sus palabras, fue su testimonio. No solamente él dice, yo soy un hombre llamado a los gentiles a proclamar el evangelio y dar testimonio de Cristo, sino que él lo hizo. Y esto para nosotros nos presenta un tremendo desafío. ¿Por qué? El apóstol claro tenía claro, hermanos, cuál era su propósito como apóstol, como enviado, como creyente. Ahora yo le pregunto a ¿usted sabe cuál es su propósito? Alguien, estoy seguro que alguien por ahí va a tratar de que le digan, que mi propósito es ser grande. Mi propósito es ir a las naciones. Mi propósito es que mi nombre sea conocido. Mi propósito es prosperar. Mi propósito es ser líder entre líderes. Y mucha basura como esa. No, ese no es su propósito. De hecho, si usted es el más anónimo de los anónimos, gloria a Dios. El propósito de nosotros no tiene que ver con nuestra vida y con nuestra grandeza. Eso está para los ministerios de prosperidad. Ya saben, como a 20 cuadras de aquí usted puede ir y escuchar ese tipo de mensajes. Son maravillosos para usted. Pero ese no es el propósito. El propósito del Señor para su iglesia está claramente establecido en la Escritura. En muchas partes, pero a mí me gusta este. 1 Pedro 2.9. 1 Pedro 2.9. Acuérdense de ese texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ese es el propósito. El propósito del creyente es ir y proclamar el nombre de Cristo. Presentar a ese Cristo que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito del Señor. Ese es su propósito. Ahora la pregunta es, ¿cómo andamos con el ejercicio de su propósito? Esta es una pregunta quizá un poco confrontacional. Pero es lo que Dios quiere de sus hijos. ¿Cómo anda usted? ¿Cuánto tiempo dedica en su vida al ejercicio de su propósito evangélico? Porque yo estoy seguro que dedicamos mucho tiempo a los propósitos del mundo. ¿Cierto? Ahí está toda nuestra energía.
Pero yo estoy hablando del propósito real, del que trasciende, del que glorifica a Dios, del que me debe mover, del que es realmente importante. No estoy diciendo ni que su estudio ni que su trabajo sea importante, son importantes, pero es más importante la gloria de Dios. Espero que esté de acuerdo con eso. Ya, ¿cuánto tiempo utilizamos nosotros para ir a llevar a cabo el propósito? ¿Cuánto vivimos nosotros el propósito al cual fuimos llamados? ¿Cuánta gente le predico? ¿Cuánto medito en el Evangelio? ¿Cuánto me preparo para proclamar el Evangelio? ¿Cuánto me dedico a entender el Evangelio? ¿Cuánto tiempo dedico a luchar contra mi cobardía y mi vergüenza? Y muchos predican porque no le da vergüenza. Hermano, si le da vergüenza, luche contra su vergüenza. O sea, quedar toda su vida ahí, no, yo nunca. Usted llegar a tener 70 años, si es que llega a los 70, a los 80 años. Y cómo no, es que yo nunca le prediqué a nadie porque a mí me da vergüenza. No, tú tienes que luchar con su vergüenza. Es que yo no sé. Bueno, si no sabe, no puede hablar del Evangelio porque no lo entiende. ¿Qué tiene que hacer? Estúdielo, practíquelo. Cuando alguien decide hacer algo, hermanos, se dedica a hacerlo. Se dedica a aprenderlo. ¿Se acuerdan que Hitler practicaba al espejo, sus predicaciones, su exposición al espejo? Yo sé que la figura no es muy linda para llevarla como ejemplo, pero lo que hacía era él veía algo que tenía que mejorar y era un hombre que, con tal de perfeccionarse en lo que hacía, practicaba. ¿Le ha predicado al espejo? Predica al espejo. No se avergüence. Por lo menos nadie lo va a ver, solamente el Señor. Y cuando lo vea el Señor, lo va a ver con ternura, va a decir que está esforzándose. Predica al espejo. A su esposo, prediquémonos sin vergüenza, sin reírse. Predique para que se preparen, porque esa es su milicia, por hermano. Es la milicia. O sea, derechamente usted tiene que esforzarse y tiene que predicar a la vecina, al vecino. Cuando esté regando afuera del patio, predíquele. ¿Te barriendo? Barra, oye, a la vecina le barrí el piso, pero hablemos. Y le predica el evangelio. Su compañero de trabajo. Aproveche la instancia. ¿Por qué, hermano? Porque no hay nada más importante que servir a Dios. No hay nada más importante que llevar luz a los hombres. No hay nada más importante en la vida que darle la oportunidad al mundo que está condenado de que pueda encontrar a Cristo, el verdadero sentido, propósito de su existencia, y que se una al ejército celestial. Hermanos, dejemos de perder el tiempo en absurdos, en tonterías, prediquemos el Evangelio. Ahora, yo sé que hay muchas personas que no tienen la elocuencia y que quizás por más que se esfuercen nunca la van a tener. Hay personas que quizás no tienen las energías, la capacidad para poder ir y caminar y proclamar el Evangelio. Hay personas que quizás no van a tener los recursos para moverse. Hay personas que quizás no van a tener ni siquiera la capacidad de hilvanar palabra. Quizás no van a poder ni siquiera acompañar. Son cosas que, estoy nombrando cosas que quizás, ya, si es que lo puede predicar, se esfuerzan a hacer, ¿no? Y quizás podría tener muchas, no sé, muchas justificaciones. Y que esas justificaciones pueden ser reales. Pero hay algo que usted sí puede hacer. Y en eso sí no hay nadie que se pueda justificar en no hacerlo. Ore. Ore por todos los hombres, como hemos dicho. Ore por los que nos presiden. Ore, hermanos, por la iglesia. Ore por los hermanos que van a servir. Ore por los que van a predicar. Ore por sus cercanos. Ore por sus familias. Ore por sus amigos. Ore por su pastor. Ore por su diácono. Ore por los miembros de la iglesia. Ore, hermanos amados, por la dueña de este terreno. Ore, hermanos, por el alcalde. Ore, hermanos, por el presidente. Ore por los que están perdidos. Ore por la predicación del Evangelio. Y podríamos estar hablando un montón de tiempo, ¿no? De motivos para orar. Si usted no puede ir, por lo menos arrodíllese. Por lo menos ore, hermanos.
Lo importante aquí es que del corazón nazca una oración en entendimiento. Dispóngase entonces a servir y a cumplir. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su palabra, por encontrar en ella, Señor, su guía, su enseñanza, por encontrar en ella, Señor, entendimiento. Rogamos, Señor, que cada día podamos crecer en entendimiento de su palabra y por sobre todo en la aplicación. Que podamos nosotros, Señor, crecer en santidad, que podamos crecer, Señor, y actuar conforme a su gloriosa voluntad. Le alabamos, Señor, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.